Renato Sandoval, estupendo poeta, estupendo traductor de lenguas diversas e inimaginables, y además de un entusiasta y gran difusor cultural, pues ha reunido su poesía bajo el título de Trenos de Trinos, poesía reunida que abarca desde 1983 hasta el 2023 y que ha sido publicado por Revuelta Editores en una muy bonita edición. Justamente sobre este libro que nos permite una mirada panorámica de la poética de Renato, conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Renato Sandoval aquí en Letra Capital. Hola Renato, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar a propósito de la publicación de Trenos de Trinos, que es tu poesía reunida, que abarcan pues tu poesía desde 1983 hasta el 2023 y que ha sido publicado por Revuelta Editores en una bonita edición. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer después de tanto Después de tiempo. tanto tiempo, sí. Ujú. Bueno, quería empezar la conversación preguntándote un poco eh, algo que me da mucha curiosidad cuando se realiza este tipo de publicaciones que reúnen la obra de alguien, ¿no? Es decir, ¿qué significa para ti como autor o cómo ha sido ese proceso de alguna manera, revisitar todos tus libros, todos tus poemarios, ¿no? Desde el primero, que es desde el 85, si no me equivoco, que se publica, ¿no? Sí, bueno, un poco, en principio, por alguna razón, parece que se está poniendo de moda Ujú. esto de poetas ya que han llegado a cierta edad, ¿no? A comenzar a publicar toda Ujú. su poesía reunida, ¿no? Bueno, sí, obviamente lo he hecho yo en este caso. Eh, en parte porque, primeramente, claro, son 40 años de mi vida, incluso, bueno, he tenido más años con la literatura desde que era pequeño, ¿no? Pero Ujú. ahora 40 años dedicado a la poesía. Y bueno, como sabes, ¿no? Publiqué algunos libros, ¿no? A lo largo de esos años, pero digamos, mis libros publicados tenían ediciones muy pequeñas, ¿no? De 100, 200 ejemplares, ¿no? De alguna Ujú. manera. Entonces creo que de verdad no se difundía como debía, ¿no? Pensé yo y quería hasta cierto punto rescatar todo eso y a estas ediciones pues añadí una serie de otros poemarios, ¿no? Que había venido escribiendo sin publicar. Y el Ujú. resultado es este, ¿no? Que son 14 títulos, Ujú. casi la mitad de ellos inéditos, aunque los que han sido editados, por ser tan pequeñas las ediciones, Ujú. se pueden considerar también inéditos, ¿no? Ujú. Entonces, pero en fin, eso tiene un valor básicamente para mí, ¿no? Como decir, bueno, parece que yo hice algo en mi propia vida Ujú. y por ese lado me parece que de alguna forma cierro un círculo importante, ¿no? Ujú. Claro, bueno, y además para los lectores, porque como dices, claro, había libros que aparecieron en tirajes pequeños, y que, claro, ahora resultan inhallables, ¿no? Para alguien que quiere leer tus primeros libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esta reunión pues justamente nos facilita eso. Eh, Quería preguntar también un poco, proponiéndote una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Digamos, a mediados de los 80, cuando aparece Singladuras, tu primer libro, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese momento, de tú como autor en ese momento, ¿no? Y del espacio poético en ese momento también? Bueno,
me haces viajar, efectivamente, y como creo que sabes, ¿no? Los viajes en sí mismos, reales, ¿no? En mi vida han sido una constante, ¿no? Y de hecho, este primer libro, Singladuras, precisamente está compuesto de poemas escritos en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Ujú. Sobre todo de América, Europa y no sé si también, no recuerdo si de África o eso fue en otro libro, ¿no? El título Singladuras, ¿no? Literalmente son los viajes que realizan los barcos y incluso más específicamente singladura se le llama a una travesía de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ir de Lima, de Callao a Valparaíso son 3 singladuras, son 3 días, 3 días. ¿no? En ese sentido. Entonces un poco la idea pues era justamente pensar o ratificar o dar testimonio de que la vida, y para mí en particular, siempre el movimiento, tanto mental por supuesto, como físico, ha sido muy importante, ¿no? Ujú. Y creo que me parece que es una cosa que aprecio mucho, ¿no? Y Ujú. que busco siempre, ¿no? Claro, ahora que mencionas eso, pensaba un poco en cómo tus libros son diferentes, distintos entre sí, ¿no? Incluso hay libros donde te acercas más a tradiciones poéticas de otros lares, ¿no? Como la asiática o la oriental, Ah, sí. ¿no? Y eso me imagino que tiene que ver justamente con tu experiencia de viajero. Exacto, sí, bastante, bastantes. Digamos, por ejemplo, cuando uno es lector, ¿no? Como tú Ujú. y tantos, ¿no? Que somos así fanáticos de la literatura, que nos importa mucho, cuando lee uno poetas o narradores de otras lenguas, obviamente te están Ujú. invitando también, en principio, a hacer viajes, ¿no? Imaginarios a esos destinos, ¿no? Donde aparecen en estas obras. Y bueno, cuando sin embargo de pronto un día decide o quiere, digamos, llevar a la práctica ese tipo, digamos, de imaginaciones que has tenido, ¿no? Ujú. Sobre lugares, sobre destinos, y los puedes llevar a cabo en la medida de lo posible, parece que termina siendo una experiencia especial, ¿no? Importante, donde de hecho uno va a también conocer otras culturas realmente, ¿no? En vivo, en directo, y entonces eso es fundamental. Pero mencionaba justamente también que del libro en libro, efectivamente, la Ujú. idea es siempre haber buscado nuevos caminos también de expresión, ¿no es cierto? No solamente para complacerte a ti mismo por algo que tú pensaste que hiciste bien en una manera y la vas a repetir después en otras. Ujú. Eso es como muy cómodo para un viajero que, que Claro. siempre prefiere a lo mejor buscar otras maneras, ¿no? De expresar, hacer nuevos viajes dentro del mundo de la palabra, ¿no? Y por eso poco se explica la variedad en parte, ¿no? Que me remonta incluso obviamente a mundos orientales Ujú. y, y bueno, siempre he estado, ¿qué te digo? Ahora he vivido en China 2 años, estudié como 4 años japonés, en fin, ¿no? Y eso obviamente era para poder leer, entender, ¿no? A tantos autores y después estando por ahí con ellos, eh, no con ellos físicamente en este caso, Ujú. pero digamos encontrándome en todo ese mundo, está un poco entonces, creo yo, volcado, ¿no? A esa manera de explorar siempre, ¿no? Ujú. Otra curiosidad que tengo es cómo es el proceso de escritura en tu caso, eh, de tus poemas y sobre todo de los libros. Es decir, tú tienes una idea más o menos
de por dónde ir, y vas escribiendo los poemas en base a esa ruta, digamos, o van apareciendo los poemas y tú más bien luego los vas viendo que tienen relación, que pueden formar un conjunto. Eh, Puede ser, a ver, ¿qué te digo? Por ejemplo, la idea es que los libros tengan cierta unidad, Ujú, quizás, ¿no? O varias unidades distinguibles, pero también conectadas al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, hay un libro que es O Diario, ¿no? Es un libro que, como lo dice el título, se habla no del amor, sino del odio, ujú, que es un tema pues difícil, incómodo, ¿no? Normalmente lo que uno lee de la poesía, la narrativa es otra cosa, ¿no? Pero en poesía generalmente tiene que ver con el amor y todas las demás caras, ¿no? Que tiene el amor, la amistad, ¿qué le digo? La solidaridad o la pérdida de un amor, en fin, ese tipo de cosas. ujú, Pero cosas del odio mismo, propiamente, en poesía, tal vez poemas sueltos sí, pero que todo un libro esté dedicado a eso y que no se hable solamente del lado del odio literalmente, sino de esa otra faceta, que llámese, no sé, hablar de la guerra, de la opresión, de genocidios, de las envidias interpersonales, traiciones, etcétera. Todo eso es el odio. ujú. Y parece mentira, como segunda energía, mueve el mundo como el amor, ¿no? Pero claro, pero para Claro. eso por eso tenemos guerras, por eso tenemos corrupción, por todo eso es el factor de odio. Y este libro entonces se inspiró en cosas que me pasaron a mí personalmente, que me suscitaron de pronto que yo tenía esa energía, el odio, que de pronto se estaba apoderando de mí y me parecía totalmente horrible, me hacía mucho daño, ¿no? Y entonces comencé a escribir un poco sobre eso, pero no me di cuenta también que no podía escribir pensando en cosas específicas, ¿no? Que me llevaron a esa situación, sino llevarlo más bien a niveles mucho más amplios, ¿no? No en Ujú, personas en concreto, no en claro. situaciones específicas, ¿no? Entonces un poco, si volviendo entonces al tema, a veces hay temas que sí se me han impuesto, Ujú, pero que he tratado al mismo tiempo de llevarlos a otros campos, ¿no? ujú. Em, Hablando de, ahora que mencionabas esto no solo de tus viajes, sino también esta búsqueda tuya por otras lenguas, ¿no? Esta otra faceta tuya que también es muy importante, a mi entender, que es la de traductor, ¿no? Ujú. Eh, que es también un mundo apasionante para mí también. Eh, y siempre me ha llamado, me ha parecido muy curioso, eh, esto de traducir, ¿no? Sobre todo poesía, ¿no? ¿Cómo traduces a la poesía? ¿Qué prioridad, qué priorizas? ¿Priorizas, digamos, lo literal de la traducción? ¿Priorizas eh, la musicalidad del poema? ¿No? Ujú. Son decisiones que el traductor debe tomar. ¿Cómo, tú afrontas eso? Sí, bueno, la traducción es también una de las grandes aventuras, ¿no? Ujú, Intelectuales, espirituales, mentales, ¿no es cierto? He escrito también un par de libros sobre la traducción, uno que se llama ujú, Atajos a la nada, ¿no? Donde he reflexionado mucho sobre el tema, pero un poco tratando de encontrar la parte, digamos, más, no sé si irónica o cuestionadora de justamente lo que significa traducir, ¿no? Poniendo en duda
el uso de una lengua X para llevarla justamente al otro lado y cosas así, los riesgos, los peligros, sí, pero ponerlos más bien en cuestión, en plantearlos en términos también poéticos en sí mismos, ¿no? ¿Y qué te digo? O sea, al principio traducir a alguien, para mí, que creo que he traducido hasta, me parece demasiado, porque muchos poetas, en fin, lo que me ha impulsado a traducirlos, de verdad ha sido que son poetas maravillosos, poemas estupendos, tremendos, que no se encuentra, por lo menos que yo sepa, por ejemplo, en español, y que nunca los han conocido todavía, ¿no? Estos poemas, estos autores, y que entonces quisiera, pienso yo, ¿no? Esto quisiera compartirlo con los lectores, quienes sean, y porque de verdad son fundamentales. Y un poco eso es lo primero que me ha llevado, ¿no? A compartir lecturas, compartir mundos, compartir, una vez más, viajes, etcétera, ¿no? Y obviamente para llevar a eso se supone que te ha gustado, ¿no? Como, que realmente es muy bueno, que tiene calidad y que te identificas de alguna forma con ese autor, te simpatiza o tienes empatía con él. Porque hay traductores a veces que, por ejemplo, sé de algunos casos, como por ejemplo, que eran traductores de Rilke, ¿no? No menciono nombres, quiénes, pero que siempre confesaban que odiaban, detestaban a Rilke, su poesía. Y sin embargo, La traducción, traducían. Wow. exacto, exacto, ¿no? Entonces, claro, no puede ser, ¿no? Y por supuesto, la traducción de esa persona, no de un poeta que detestaba, ¿cómo podría salir bien? Es Claro. un caso de un poco de teratología literaria, ¿no? Viendo cosas medio monstruosas, ese es el espeso. Entonces la idea es justamente eso, ¿no? O sea, un mundo de verdad, de mucha empatía, de simbiosis, ¿no? A la hora y la hora. Y como la poesía es enorme, infinita, y debería ser eh, compartida, la misión de un traductor es también infinita, ¿no? Ujú. Sí. Ahora que me dices al que me acordé de una traducción tuya, creo Ah, que es Elegías de Duino, me parece. sí, Ujú. sí, Claro. ella es sí, esa traducción, pero otras cosas de él también, ¿no? Ujú. Él hace un par de años salió todo el libro de las horas de Rilke, que probablemente para mí, en lo personal, lo mejor de Rilke, incluso, no sé, me gusta más que las elegías de Duino, ¿no? Que obviamente Ujú. se considera una catedral, ¿no? Y lo es, ¿no? De alguna manera. Eh, y ¿qué te digo? He encontrado poetas de otras lenguas, por ejemplo, de Finlandia, que Ujú. quien conoce algo de Finlandia, que tiene una tradición importantísima. Hay un poeta que se llama Paavo Haavikko y tiene un libro que se llama Palacio de Invierno, y en verdad tenía el mismo nivel que, por ejemplo, las elegías, y Ujú. comparado perfectamente con La Tierra Baldía de Elliot. Eliot. Ujú. Y wow, Dios mío, lo conocí, felizmente lo traduje en su momento. Creo que con eso empecé con mi editorial entonces, que se llamaba Nido de Cuervos, Ujú. con la que llegué a publicar, ¿no? Como 50, 60 títulos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso digo una vez más, ¿no?
que bueno, que hay tanta buena poesía en todos los países, casi sin excepción, ¿no? Que merecería la pena arriesgar y buscar otras cosas, y no solamente leer a los mismos de siempre, ¿no? Y a los Claro. del canon, por supuesto, que tenemos como en todos los demás países. Tiene su propio canon, se habla de eso, se escribe sobre, no se estudia, que está muy bien, pero ¿por qué no también tener más respiro, ¿no? Por supuesto, claro. Eh, Después una curiosidad al escucharte, ¿qué piensas de estos casos en los que se habla de, digamos, de nuevas traducciones de algunos títulos Sí, importantes, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Metamorfosis, y que se dice que no, que en realidad debe ser la transformación, ¿no? O incluso en la misma Tierra Baldía, ¿no? Que he escuchado que también debería ser la Tierra Angostada, me parece, si no me equivoco. Agostada, Agostada. Ujú. o el yermo también, ¿no? Eh, ¿Qué hay con eso? ¿Por Ujú. qué ¿Qué, volver a qué piensas? traducir? Bueno, yo mismo, sabes que he traducido la Metamorfosis, ¿no es Sí. cierto? Ujú. Y por qué, por ejemplo, yo decidí que se llamara la, una vez más, la Metamorfosis, y no como hace poco para tratar un poco, creo yo en parte de vender una Ujú. nueva imagen o como si fuera una corrección, ¿no? De una tradición de supuestamente malas traducciones de Kafka, bueno, que las hay como de cualquier otro autor, ¿no es cierto? Y entonces que ahora se llama la transformación, ¿no es cierto? Pero yo lo he puesto en la metamorfosis porque de alguna manera hay cosas que a veces son como canónicas, ¿no? Que se vuelven Ujú. un hábito y bueno, está bien. Pero en sí mismo tampoco me parece mal que siga siendo metamorfosis, porque metamorfosis en alemán es die Verwandlung, ¿no? Ujú. Y Verwandlung es exactamente el prefijo ver, que es una especie de que indica cambio, transformación, alteración, y Wandlung es, ¿no? Que también tiene que ver eso y con los cambios se producen en un cuerpo, Ujú. es también lo mismo. Metamorfosis, Verwandlung, Claro. etcétera. Entonces son cosas menores, ¿no? En Ujú. realidad, pero obviamente más bien sí hay, puede uno encontrar en cada traducción un montón de observaciones, ¿no? Sobre eso. Ujú. Algunas tienen que, ¿verdad? Un poco como que traducciones que se desgastan, ¿no? O sea, probablemente no sé, hay cosas que ya hay términos, giros o maneras que se entienden ahora, no Ujú. como se entendían antes o no se entendían antes y ahora sí, en fin. Ujú. Entonces para eso probablemente sí se necesitaría. Después traducir otra vez. O Claro. también merece la pena si se trata de que es una obra realmente muy importante, especialmente que merecería de alguna forma un ajuste, por decir, ¿no? Claro. Claro. Y de pronto, de verdad, un poco que antes no entendías nada, y en gran parte porque a lo mejor la traducción no hacía esa función. Claro. Ujú. Y de pronto esta otra, de pronto, ¿no? Hay un tono, una música. Claro, es unas cuestiones como elementos suprasegmentales que son siempre importantes, Ujú. pero un poco hay un espíritu, ¿no es cierto? Hay un ritmo, tanto eh, físico como también de sentido, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí, en realidad es una urdimbre distinta. Ujú. O sea, tienes como el mismo material que está ya tejido de una manera, pero un poco vas a volver a hacer, digamos, la tela que servía de determinada manera, pero usando las mismas cosas, las vuelves a unir, cambiar, armar,
corregir quizás, ¿no? Ujú. También es una tarea bien, bien así puntual, ¿no? Milimétrica, Claro, y en ese sentido perfecta, si lo manejas, ¿no? claro. Una mala traducción puede arruinar la lectura de un autor. ¿Al, al, O, al autor o al lector? claro, al lector, porque digamos, perdería Sí. una buena lectura, ¿no? Es decir, Bueno, a ver, para, por ejemplo, poner sí, ejemplos máximos, ¿no? Tipo donde el original, una novela de crimen, una novela negra donde A mata a B, ¿no? ujú, Pero la traducción, B mata a A. Dios mío, yo he visto un poco de eso, wow, ¿no? O sea, ok, ¿te das cuenta? ujú, Ese es como lo máximo, ¿no? Eh, Obviamente que hay que corregir, ¿no es cierto? Por ese lado, eh, visto, por ejemplo, una traducción de Pedro Páramo, que es todo, ¿no? Es una riqueza en todo sentido. Por ejemplo, vi una traducción al principio, hace años así, que la habían traducido al francés. Tú sabes que está dividido en como ujú, párrafos, ¿no? Separados con blancos, ¿no? ujú. Etcétera, etcétera, que son, no sé, creo que eran como 80, 90 en total, pero en francés aparecían 184, ¿no es cierto? Y en una de esas que se habían traspapelado incluso, y por editoriales así prestigiosas, etcétera, etcétera. Entonces digo, si ahí nomás en cuestiones formales pasan esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Claro, no sé si tiene que ver necesariamente el traductor, pero sino también con el editor. A veces las dos cosas se juntan o se confabulan, ¿no? Sea para empeorar o quizás mejorar. La tradición, por ejemplo, alemana, sobre todo, cuando, por ejemplo, se iba a decir, esta novela ha sido traducida por, ¿no? Ujú. En alemán decía que, bueno, dice el texto que decía übersetzt und verwässert von fulano de tal. Es decir, esta traducción, este texto ha sido traducido y mejorado por fulano de tal. Eso, o sea, ahí esa, digamos como, esa es una filosofía, por decir, ¿no? Claro, Un estilo, una forma de considerar la traducción. Y imagínate tantas cosas, ¿no? El mismo Kafka con Brod, el amigo que lo salvó, ¿no? ujú, Rescató toda su obra importante y que echó un trabajo así increíble al rescatarlas, ¿no? Estas tres novelas, El Proceso, El Castillo, América, etcétera. Por ejemplo, él pues cuando veía cosas que no le gustaban mucho de Kafka en estas novelas, o que estaban como digamos demasiado inmorales para el mundo judío, hasta sionista, en el ujú. caso de Brod, simplemente la corregía, cambiaba, en vez de, qué sé yo, una palabra, o de la famosa, ¿te acuerdas de esta personaje, la mujer, Lenny, que era como una especie de mucama, ¿no? De un abogado y coquetea con Joseph Concar y, en fin, y la describe como una puta, perra y no sé cuánto. Y en alemán, ¿no? Y corrige él, ¿no? Y pone la chica atrevida y algo así, y bandida, ¿no? Claro. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
que hay que siempre considerar, ¿no? Poco. Y después viene un traductor, ¿no es cierto?, del alemán al español, pero además a los otros cientos de idiomas que son traducidos estos libros. Entonces lo que él, finalmente, el lector de las diferentes lenguas, se basa en ciertas ediciones de ese tipo, ¿no? Entonces no es que tengas una idea realmente clara de, por ejemplo, de qué quería decir o cómo quería expresarse Kafka en ese momento, en ese tipo de pasaje, en esa situación, porque viene alguien por ahí y dice, ay, que esto no me gusta, ¿no? Claro. Un poco para terminar este punto de la traducción que es apasionante y podríamos seguir también. Entonces, digamos, es factible, por ejemplo, algo que le leí a Borges en una conversación, creo que con Sábato, hablan de la traducción y creo que hablaban de Poe y Baudelaire, y que decían que Borges, que era tan irónico, ¿no? Sí, la traducción mejoró los poemas. Bueno, está un poco en esa línea, ¿no? Un poco en esa línea. Mira, bueno, justamente va a salir pronto una nueva traducción de Bartleby, ¿no? Que es muy conocida en español por la versión de Borges, ¿no es cierto? Bueno, esta nueva traducción la he hecho yo, ¿no es cierto? Con todo el riesgo, ¿no?, que siempre significa el hecho de traducir y traducir una obra muy importante y después traducir una obra que está recontra muchas veces traducida, etcétera, ¿no? Y nada, bueno, de pronto traduzco todo lo que he podido hacer, no sé, hasta donde sé. Y de pronto, bueno, cuando termino todo, veo, ¿no? Comparo de alguna manera con la de Borges he visto, no decenas, centenas de diferencias, qué sé yo, ¿no? A diferente nivel y me llama la atención. O sea, a ver, se trata acá de errores o qué sé yo, audacias mías o suyas o qué. Entonces se presta para a lo mejor, ¿no?, para alguien que le interese el mundo de la traducción, hacer tipo de comparaciones, ¿no?, estudios, aunque tampoco vale la pena, ¿no? En fin, para eso, claro, sería mejor leerla en el original, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir por ahora, ¿no? Estupendo. Gracias, Renato. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, Trenos de Trinos ya está en librerías. Yo se las recomiendo, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.